Vamos a coser la falda. Para ello, primero vamos a preparar la cinturilla. Aquí tenemos la pieza de la cinturilla con sus piquetes, aquí, los piquetes de la espalda y los piquetes del centro. Y aquí tenemos la entretela, con el pegamento por un lado. Vamos a trabajar por la parte interior de la cinturilla. Eso es la entretela. Ahí la veis. Como hemos marcado la espalda, tenemos que fijarnos bien dónde pegamos la entretela, si en un lado o en otro, porque la entretela solamente la vamos a pegar en la parte externa de la cinturilla. Con el revés de la tela hacia arriba, dejo los piquetes, aquí los tengo, de la espalda a mi derecha. Entonces voy a poner la entretela en la parte más cercana a mí y me voy a guiar para ello por los piquetes que coloqué en el centro de la cinturilla cuando corté. Yo no voy a trabajar ni con hilos flojos ni con hilvanes, pero sí que os recomiendo que vosotras se los paséis. Hilos flojos a todos los contornos o marcas en cualquier sitio que os vaya a hacer falta. Coloco la parte del pegamento de la entretela hacia abajo, centrando los piquetes, como decíamos. Aplico calor, pero no aplico vapor. Y espero como unos 5 segundos. Esto también nos puede variar, depende de la entretela que estemos utilizando. Luego por el derecho también le vuelvo a pasar un poco la plancha, sin vapor también. Ahora voy a doblar esa costura hacia el interior. Ahora ya puedo aplicarle vapor, ya que ya tengo la entretela bien pegada. Una vez que acabo de planchar esa costura hacia adentro, voy a planchar por los piquetes que tenía del centro de la cinturilla, esa cinturilla por la mitad. Con el vapor y con la presión que estoy aplicando con la plancha, estoy preformando esa cinturilla para luego tenerla bien preparada para coserla bien. Siempre teniendo cuidado de no estirar la pieza que estoy trabajando con la plancha. Y aquí tenemos la cinturilla preparada para coser. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es marcar donde quiero coser la cremallera. Voy a colocar una cremallera invisible y la voy a colocar en el costado izquierdo de la falda. Para eso marco desde la parte superior de la falda, desde la parte de la cintura hacia abajo, la medida de la cremallera menos 2 centímetros. Por ejemplo, si mi cremallera es de 22 centímetros, desde arriba, contando la costura, hasta abajo, voy a marcar 20 centímetros. ¿Para qué hago esto? Pues un motivo es que con un presatelas normal de cremallera no voy a poder llegar hasta el final de la cremallera. Y otro es para que a la hora de acabar de coser la cremallera la cosa bien y no me quede una parte más alta que la otra. Ahora ya empiezo a coser. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que el tejido no se me va a deshilachar. Para eso le voy a pasar un zigzag. Podemos pasarle de un zigzag a máquina, pasar una costura bonita que tenga la máquina a modo de overlock, pasarle un sobrehilado a mano si no tenemos máquina, o si tenemos una máquina overlock, mucho mejor porque nos va a quedar la puntada mucho más bonita. Trabajo por el derecho del tejido y paso ese zigzag, en mi caso, por todo el contorno de la pieza que estoy trabajando, excepto por la parte de arriba, por la parte de la cintura. Ahí no me hace falta porque ahí va a ir colocada la cinturilla y no se me va a deshacer nada. Siempre, cada vez que acabo de terminar una costura, corto los hilos, al principio y al final. Eso me ayuda a que cuando acabo la falda ya la tengo limpia de hilos. El siguiente paso que voy a hacer es cerrar las pinzas. Por la parte del revés del tejido encaro los piquetes o las marcas de la parte superior y tengo que acabar
en el vértice de la pinza. Siempre, cuando empiezo y cuando acabo, remato la costura para que no se me deshaga. Veis que yo estoy trabajando sin hilvanar. Esta falda no es para probar. Esta falda, además, la he hecho al 50%. Es muy pequeña, no se la va a poner nadie. No tengo que probarla y que le quede bien a nadie. Entonces, estoy trabajando sin hilvanar, sin pasar hilos, sin pasar marcas. A mí me resulta más fácil hacerlo así. Pero cuando tenemos que probar la prenda, cuando no conocemos el patrón, es mejor pasar marcas, hilvanar, que luego arrepentirnos y no poder dar marcha atrás. Una vez que hemos cosido las 4 pinzas, tenemos que plancharlas. Aquí tengo las pinzas hechas. Tengo 3 cosidas a máquina y una que la veis ahí en rojo está cosida a mano. Empiezo siempre por el revés, donde veo la costura que tengo que planchar. Y plancho las pinzas hacia adentro, que se miren entre ellas. Y voy aplicando vapor y a la vez con el mismo calor de la plancha voy secando ese vapor. Una vez que tengo las pinzas planchadas por el revés, les doy otra pasada por el derecho. Si no he preparado el tejido antes de cortar y antes de coser, ahora con el vapor de la plancha podría ver cómo me iría menguando esa tela. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la cremallera. Como os había dicho, la cremallera invisible. Ahí tengo el piquete que había marcado al principio. Esta es la espalda y esta que coloco arriba es el delantero. En esta parte voy a coser desde el piquete que había dado hasta abajo. Desde ahí hasta abajo. Y en la otra parte, en el costado derecho, la voy a coser de arriba a abajo, completa. Primero voy a coser el costado derecho, que es el que no lleva cremallera. Lo coso de arriba a abajo. Arriba coloco bien la parte de la cintura y con los piquetes que había marcado cuando corté la falda, me ayudó para ir cosiendo. Ahí encaro el piquete del bajo y sigo cosiendo. Ahora me toca la parte de la cremallera. La parte de la cremallera la coso desde aquí, desde el piquete que había dado antes. Remato, siempre remato. Y como en la otra parte, caso piquetes. Cuando acabo la costura, remato y corto los hilos. Os voy a mostrar cómo coser la cremallera con 2 presaltelas distintos. Uno es el de la cremallera normal, por decirlo de alguna manera, que es el que suelen traer ya todas las máquinas por defecto. El otro es el específico para las cremalleras invisibles. Vamos a empezar con el normal. En esta máquina el prensaltelas se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. En otras máquinas no lo podemos mover. En otras se nos mueve la aguja. Eso, como las puntadas, nos varía mucho, depende de la máquina. Empiezo con la cremallera. Encaro derecho de falda con el derecho de la cremallera. De manera que tengo el derecho de la falda mirando hacia mí y el revés del carro mirando también hacia mí. La parte superior de la cremallera la coloco justo al borde de la cintura y voy a acabar de coser en el piquete que habíamos marcado antes de empezar a sobrehilar. Los dientes de la cremallera me tienen que coincidir con las marcas de la falda, con los hilos flojos con el costado de la falda. Una vez que tengo bien colocada la cremallera, con los dedos me voy ayudando y voy abriendo los dientes.
cosiendo lo más cerca que pueda de esos dientes. Al acabar, remato y corto hilos y subo la cremallera para comprobar que me ha quedado bien. Ahora vamos a ver el otro prensatelas. Por este agujerito es por donde nos tiene que pasar la aguja. Y hago como antes. Siempre con la cremallera bajada, coloco derecho con derecho. El derecho de la falda con el derecho de la cremallera. Y empiezo a coser. Coso las dos partes de arriba hacia abajo. Así me aseguro de que no me queda ningún pie, no me van a quedar frunces ni cosas extrañas al final de la cremallera. Y hago como antes, abriendo la cremallera, cosiendo lo más junto a los dientes, voy cosiendo. Cuando llego al piquete que había marcado, ahí es donde tengo que parar de coser. Remato y corto hilos. Subo la cremallera para ver si me ha quedado bien y ya tengo la cremallera lista para planchar. Estando por la parte de abajo de la cremallera, cojo el carro y la subo. Vamos a ir planchando las costuras una vez que vamos cosiéndolas. Por lo que ahora nos tocaría planchar la cremallera y las costuras laterales que acabamos de hacer. Empiezo por la parte de la cremallera y empiezo por la costura. La voy abriendo con vapor y con presión. En la parte de la cremallera paso por debajo de ella y la voy como si la estuviera levantando. Voy pasándole la plancha como si la estuviera levantando. En las dos partes voy haciendo lo mismo. En la otra costura voy a planchar abriéndola. Empiezo por el revés y voy planchando. Con cuidado de no estirarla, sobre todo en la parte de la cadera, que es la que tiene más forma. Y me puede costar más trabajo plancharla. Aprovecho a la hora de planchar los laterales para marcar el bajo. Plancho hacia adentro esa costura, por la línea del bajo. Y también me ayudo de los piquetes que habíamos dado al principio, cuando cortamos la falda. Ahora por el derecho sigo planchando las costuras. En la cremallera tengo cuidado de no aplastarla mucho con la plancha para que no se nos aplaste. Vamos con cuidado, dándole sobre todo por los lados y así no aplastamos la cremallera. Ahora ya nos tocaría ponernos con la cinturilla. Esta es la parte del delantero, que es la que no lleva cruce. La voy a coser por ahí. Lo voy a marcar con el rotulador. Con la parte que habíamos planchado hacia adentro doblada. Coso desde esa parte con la costura hacia adentro hacia la mitad de la cinturilla. Remato, corto los hilos que me sobran y con cuidado ahora le doy la vuelta a la zona donde hemos cosido. Esta es la parte del delantero. Ahora, a la parte de la espalda, que es donde habíamos dado los piquetes, la doblamos por el centro y encaramos los derechos. Por ahí igual que antes. Pero cosemos por ahí, por donde estoy dibujando. De ahí hacia el planchado y luego ahí, que ese es el cruce. Hacemos como una L al revés. Aquí cosemos desde el doblez de la cinturilla, desde ese lomo que habíamos hecho, hacia abajo, hacia el planchado y luego giramos, siempre rematando y cortando los hilos, acabando en el piquete que habíamos marcado. Para dar la vuelta tenemos que cortar por aquí, tenemos que cortar ese cacho de tela. Cortamos y
tenemos que dar también un piquete a la parte que no está doblada, llegando casi hasta el cosido. Y ahora ya puedo dar la vuelta al cruce de la cinturilla. Ahora voy a marcar la cinturilla para poder montarla bien a la falda. Hallo el centro entre el borde del delantero y el principio del cruce de la espalda y lo marco. Ahora tengo que marcar la mitad entre esa marca que acabo de hacer y el borde del delantero. Y por último, marco el centro desde el principio del cruce de la espalda, ahí, hasta el centro de la cinturilla. Ese es el cruce de la espalda y ahí tengo la mitad de la cinturilla. Y marco ahí. Os lo estoy marcando con rotulador. Yo ahora le voy a dar unos piquetes con la tijera porque a mí me resulta mucho más fácil trabajar así. Ahora ya podemos montar la cinturilla a la falda. Ese es el delantero y eso es la espalda. Voy a empezar desde el delantero, cosiendo todo alrededor hasta acabar en la espalda. Trabajo por el revés del delantero y con el derecho de la cinturilla. Con la cremallera bajada, doblo la cremallera hacia adentro. Lo voy a hacer por tramos. Para eso marqué los piquetes. Aquí tengo el primer piquete. El primer piquete me coincide con el centro del delantero, entre las dos pinzas. Lo sujeto con un alfiler para que no se me mueva. El segundo piquete me coincide con la costura de la falda, con el costado. Con la costura la voy a dejar abierta y sujeto también con un alfiler. El último piquete, ese me coincide con el centro de la espalda, entre las dos pinzas. Igual, caso los piquetes y sujeto con alfiler. Y ahora para acabar, con la cremallera hacia adentro, hago que me coincida el piquete que le había dado en el martillo. Ahora, para poder hilvanar o coser mejor, para tener la prenda más asegurada, voy a poner más alfileres. Vamos a empezar a coser en el mismo lado donde empezamos a colocar los alfileres o empezamos a hilvanar, desde el delantero, por la parte interior de la cinturilla. Como la tenemos colocada, como ya la tenemos hilvanada o sujeta, no nos va a costar trabajo coserla. Ahora que ya la tenemos cosida, vamos a ir a la plancha y vamos a llevar esa costura que acabamos de hacer hacia arriba para esconder esa costura dentro de la cinturilla. Con vapor y con presión voy planchando esa costura de manera que a la hora de coser me vaya a quedar escondida. Ahora me toca cerrar la cinturilla. La voy a cerrar con un pespunte y le voy a dar un pespunte todo alrededor de la cinturilla. Voy a hacer igual que cuando monté la cinturilla. Voy a ir por tramos. Sujeté primero la parte que me coincide con el costado, con la costura. Después sujeté la parte central del delantero y por último la parte central de la espalda. Hago coincidir el borde de la cinturilla, la parte que ya habíamos doblado con la plancha, con la costura que acabábamos de hacer, escondiendo esa costura con la cinturilla y llevando esa costura hacia arriba. Cuando llego a la esquina, dejo la aguja clavada, levanto el prensatelas y giro para seguir cosiendo la cinturilla. El ojal lo voy a hacer con el prensatelas que me trae la máquina. Con este, que tenemos que se nos mueve esa pieza de adelante hacia atrás. En mi prensatelas coloco aquí el botón.
ahí detrás. Y eso ya me da la largura del ojal necesario para ese botón. El ojal va a acabar a 1 centímetro del borde de la cinturilla del delantero. Para ayudarme voy a marcar el final del ojal, ahí. Así me aseguro de que no me voy a pasar de largo. Coloco la cinturilla bajo el prensatelas, a la mitad. ¿Veis? Eso se mueve. Entonces tengo que llevar la última línea roja que tengo en el prensatelas, ahí, hasta la línea que he marcado donde quiero que acabe. Centro bien la cinturilla y el prensatelas. Lo coloco en su sitio y cuando ya estoy segura empiezo a coser. El ojal nos puede variar mucho, depende de la máquina que utilicemos, ya que casi todas los hacen de manera distintas. Este lo hace en 4 fases. La primera es un zigzag estrechito, de atrás hacia adelante, ahora un zigzag más ancho, ahora me va hacia atrás con otro zigzag estrechito y ahí con cuidado tengo que mirar que me coincide bien y me remata. Y en este caso yo ya tengo hecho mi ojal. Lo limpio de hilos y ahora vamos a abrirlo. Utilizo el desgarrador de costuras. No lo abro de una sola vez, lo hago en 2 pasos. Meto el desgarrador en una esquina y lo saco por la mitad del ojal y desgarro. Después vuelvo a meter en la otra esquina del desgarrador y por el agujero que ya había hecho lo vuelvo a sacar. Ahora le limpio los hilos que me pudieran haber quedado y ya está listo. Ahora lo que nos toca es ponerle el botón. Para pegar el botón, el hilo de la aguja lo voy a colocar doble. Y al empezar a coser voy a rematar, no le voy a hacer nudo. En la parte del martillo, en la parte del cruce, es donde teníamos que coser el botón. Pues a 1 centímetro del borde, en la mitad de la cinturilla, es donde lo voy a colocar. Este botón que voy a usar es de 4 agujeros y lo voy a coser en cruz. Ahí le estoy quitando el hilo que me sobró del remate y coloco el botón. Paso 2 veces por cada agujero y hago la puntada, procuro hacer la puntada en el mismo lugar, de manera que por el revés solamente vea un punto de hilo. No dejo el hilo muy tirante, dejo que haya un poquito de holgura. Una vez que ya he pasado las 2 veces por los orificios del botón, lo que voy a hacer es entre la cinturilla y el botón, ese pie que me ha quedado de hilos, lo voy a rodear. Voy a pasar un par de veces los hilos alrededor de ese pie. Ahí clavo la aguja en la última puntada que hago, ahí. La paso entre el botón y la cinturilla y rodeo. Rodeo un par de veces, ahí hago un nudo, rodeo, sujeto con el hilo y hago un nudo. Y por último, clavo la aguja para pasar a la parte del revés de la falda. Ahora lo último que me queda es rematar ahí. Remato en esos puntos que había quedado de las puntadas que hice con el botón. Paso un par de veces y ya está listo. Me faltaría cortar este hilo y coser el bajo. El bajo ya lo habíamos preparado, ya lo habíamos planchado para coserlo.
Lo voy a coser con una bastilla de 4 centímetros. Aquí lo he sujetado con unos silbanes. Esta vez no hace falta que sean muy pequeños. Los coloqué, ahí se ven, esos hilos rojos es un sobrehilado a mano. Los coloqué muy cerquita del sobrehilado. Para hacer el punto escondido, lo primero que hago es sujetar el bajo. Lo sujeto, como os decía ahora, con unos silbanes. Voy a coser por dentro. Para eso la parte del dobladillo tenemos que doblarla ligeramente. Con la aguja cojo 2 o 3 hilos del lomo, es el doblez del dobladillo o de la bastilla, y avanzo. Y cojo un hilo del revés de la prenda. Solo cojo un hilo porque tenemos que procurar que no se nos vea esa puntada por el derecho de la tela. Voy avanzando y las puntadas que voy haciendo van a ser ligeramente inclinadas, no van a quedar rectas. Tengo que procurar también que a la hora de coser no dejar el hilo muy tirante, ya que eso también se notaría por la parte del derecho de la prenda. Cuando llego a la zona de la costura, ahí puedo aprovechar y fijar un poquito más esa puntada para que no se me mueva. De esta manera, una vez que acabamos el bajo, ya tenemos todo el proceso de confección hecho. Solamente nos queda una de las cosas más importantes a la hora de coser, que es darle el planchado final. Para eso ya tengo que tener la prenda limpia. Limpia de hilos largos que me hayan quedado en la máquina, limpia de hilos flojos, de cualquier resto que me pudiera haber quedado. Empiezo por la cinturilla, porque todavía no la había planchado. Voy pisando y dando vapor a la vez. Y voy asentando la costura, sin estirar, ya que si estiro puedo acabar deformando la pieza. Me ayudo de las esquinas de la plancha, de sus partes más redondas, y voy aplicando vapor y presión. Según voy planchando, según voy asentando las costuras, también aprovecho y voy quitando las arrugas que pude haber hecho a la hora de coser, a la hora de haber manipulado la prenda. Así que voy dando vapor, voy secando también ese vapor con la plancha. Si me ha quedado alguna arruguita, intento quitarla con la plancha también. Y ahí voy asentando la costura, voy planchando bien las pinzas. También plancho el bajo que acabábamos de coser. Voy asentando la prenda que acabamos de realizar. Voy dándole el acabado final. En la cremallera tengo cuidado también de no pisarla mucho. Y una vez que vemos que ya la tenemos planchada por todas partes, que tenemos las costuras asentadas, que no me quedan arrugas, que tengo toda la falda correcta, pues ya la hemos terminado. Y ya es la hora de poder estrenar la falda que acabamos de coser. Ahí tenía un hilín y lo he quitado. Y este es el resultado final de nuestra falda recta. Espero que os haya gustado.